Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús Adrián. Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, Juan Los Zamoranos. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado. Ha sido el anhelo de mi corazón y siempre lo serás, Jesús. Oh, nadie como tú, nadie ha llenado mi vida
dado mi vida como tú. Solo tú, Jesús. Eres la fuente de mi vida. Camilo, Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Dios les bendiga, amados hermanos que están viendo esta transmisión. Un saludo afectuoso desde acá, desde el norte del país, para nuestro obispo, nuestra pastora, para los siervos del Señor, el pastor Carlos Vera, el pastor Patricio Araya, y a cada uno de los hermanos que trabaja al lado del Señor, en todo este país que tenemos el ministerio. Gracias al Señor por la honra de poder predicar su palabra, que es una bendición el poder leerla, el poder escudriñarla. Así que, sin más preámbulos, quiero invitarles a cada uno de ustedes, los que están viendo esta transmisión, a que puedan abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo, los Efesios capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dios eterno, te damos gracias. Gracias por este momento, Dios mío, que nos permite reunir, Dios eterno, a través de esta plataforma, Dios mío, para juntarnos y oír tu palabra, Dios eterno. Queremos que tú nos bendigas, que nos hables, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que van a ver esta transmisión, que están viendo y que van a ver, Dios mío, después. Te pido que tu palabra en esta hora nos guíe, nos reprenda, nos levante si es necesario, Dios mío, y también nos exhorte para andar conforme a tu voluntad, Dios eterno.
A mí dame la unción, dame la gracia, dame la sabiduría, Dios poderoso, para poder expresar tu palabra, Dios mío, y que todos podamos entender, Dios mío, esta bendita y poderosa palabra y ser edificados, Dios mío, porque así debe ser tu palabra para edificación, Dios poderoso. Te doy gracias, Padre, y ruego tu bendición sobre mi vida y sobre cada uno de los oyentes, Dios mío, y que están viendo esta predicación, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, hemos leído una de las cartas, un capítulo, un versículo de las cartas del apóstol Pablo a los Efesios. Una de las cartas que el apóstol Pablo escribe estando preso en Roma, junto con Filipenses, junto con Colosenses y también Filemón, que a estas cartas se le denomina las cartas o las epístolas de la cautividad. Y el apóstol Pablo quiere enseñarnos, mostrarnos a través de esta escritura dos cosas bien importantes. Una, que es la doctrina, como empieza en el capítulo 1 al 3, que nos revela cómo debe ser la posición que tenemos como creyentes en Dios. En segundo lugar, la práctica. En esta carta nos muestra la posición que tenemos como creyentes, la práctica que debemos de tener como creyentes, la protección que tenemos de parte de Dios como creyentes. El apóstol Pablo, a través de esta epístola, esta carta, nos quiere mostrar un equilibrio de dos cosas bien importantes en la vida de cristianos, que es la fe y que es la conducta. Y siempre estas dos cosas tienen que ir de la mano, de manera equilibrada. No podemos tener solamente una fe, sino tenemos una conducta acorde a la fe. Seríamos como aquellos que nombra a Jesucristo, a la secta de los fariseos, que solamente ellos hacían la palabra, ellos daban la palabra solamente, pero no había una práctica, no tenían una conducta. Y es importante que entendamos que estas dos cosas, la fe y la conducta, son hermanas, van de la mano. Y en resumen, el apóstol Pablo quiere mostrarnos a nosotros a través de esta epístola los privilegios que tenemos como hijos de Dios, los privilegios que tenemos como sus creyentes. Nosotros como hijos de Dios, al recibir a Jesucristo, Dios nos dio unos privilegios extraordinarios que muchas veces nosotros no lo hemos entendido. Y es por eso que muchos de nosotros no hemos vivido bien el Evangelio. No hemos entendido lo que Dios nos ha regalado a través de su palabra, lo que Dios nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, una libertad, nos ha dado una alegría, un gozo. Eso es lo que Dios nos transmite a través de su palabra y a través de Jesucristo. El apóstol Pablo nos quiere demostrar a través de esta escritura que la nueva vida en Cristo es una vida de dicha, de felicidad y de gozo. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de los errores, esta vida en Cristo es una vida fabulosa, una vida plena en el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo nos narra en esta misma epístola, en el capítulo 1, verso 3, dice que Dios nos bendijo. No nos bendecirá, sino que nos bendijo. O sea, ya al recibir a Jesucristo como Salvador, hablamos de recibirlo de verdad, con un corazón sincero, con un corazón real, con un corazón verdadero, una conversión de verdad. Ya somos bendecidos en los lugares celestes. Ya somos bendición. Dios ya nos bendijo en los lugares celestiales. En la misma epístola que hemos leído ahora, la epístola de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo dice, nos hizo, no nos va a hacer, eso es importante, ya estamos, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, tenemos una vida de dicha, de bendición, ya estamos sentados por la fe en los lugares celestiales. Tenemos la bendición de que los privilegios que se nos dan al aceptar a Cristo son tremendos, son maravillosos. Y es lo que debemos entender. Los privilegios que Dios nos da para servir.
Y repito, no importa la circunstancia, lo que haya pasado, lo que pueda acontecernos, tenemos un gozo. Y el apóstol Pablo narra de manera enérgica y dice, vosotros, en Colosenses capítulo 2, verso 10, vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Tenemos bendiciones del Padre a través de Jesucristo en una vida que Dios nos dio. Una vida que no es una vida pasajera, que no es una vida natural, sino que es una vida que Dios nos dio. Y eso es lo que debemos entender, amado hermano, que la vida que Dios nos dio no es una vida cualquiera, es la vida de Dios. Esa vida de Dios fue transmitida en nuestra vida. Es decir, Dios vive en nosotros. Y esa es una realidad tremenda, una realidad que Dios, muchas veces nosotros no hemos entendido. Dios vive en nuestro corazón. Dios vive en nuestra alma. Dios vive dentro de nosotros. Dentro de nosotros está el Dios verdadero, que a través de la persona del Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Eso es algo tremendo. Si lo comparamos con el Antiguo Testamento, en el tabernáculo donde estaba el pueblo de Dios, dice la Biblia que Dios habitaba en el pueblo. Habitaba con ellos, y ahí es donde sale la palabra Shekinah, que significa habitar con el pueblo. Pero ahora en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, vive a través del Espíritu dentro del pueblo. Gloria a Dios, vive dentro de nosotros. Ya no vive, no habita, sino que vive dentro de nuestra vida. Una vida de Dios en nuestro interior, y eso es lo que debe provocarnos felicidad. Eso es lo que debe provocarnos dicha. Eso es lo que debe provocarnos alegría. Y eso es lo que mucha gente ve, que dice, oh, ese hermano, esa hermana ha sufrido, ha padecido cosas, pero aún sigue el gozo, porque el gozo del Señor está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de nosotros. Y esa posición de hijos de Dios es algo tremendo. Para que podamos entenderlo de manera más clara, hay tres palabras que la Biblia sale y nos narra de la vida de Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, en primer lugar, la palabra es bios. En Lucas capítulo 8, verso 14, dice, los afanes y las riquezas de la vida. Esta palabra bios habla de una vida terrenal. Habla de una vida física. Esta vida, el cuerpo, lo terrenal, lo pasajero, lo efímero, lo que se acaba, lo que se termina. Pero en Cristo Jesús es distinto. De ahí de esa palabra bios es donde se deriva lo que es la biología, lo del cuerpo, lo terrenal, lo natural. En segundo lugar, la palabra pisge, que significa, habla en Mateo, en capítulo 16, verso 25, que dice Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá, hablando de la vida del alma, la vida de las emociones, la vida de la voluntad, del ser interno. Es de donde se sale la palabra psicología. Y en tercer lugar está Zoé, que en Juan capítulo 1, verso 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida no es una vida terrenal ni una vida almática. Esa vida es una vida increada. Es una vida eterna, exclusivamente de Dios, que dio a nuestra vida, a nuestros corazones, para que cuando nosotros aceptemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, viva en nuestros corazones. Por eso, cuando la Biblia dice vida eterna, esa vida no se puede conseguir en ningún lugar. Aunque la gente trate de inventar cosas, que traten de congelarse, esa vida eterna es una vida increada, una vida que solo Dios puede dar a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual mora en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo quiere enseñarnos eso. Por eso repito el texto, capítulo 2, verso 10 de Colosenses. Vosotros estáis completos en Él. No nos podemos llenar nosotros mismos. Él nos llena porque estamos completos, porque Cristo vive en nuestros corazones. Y esa vida de Dios que fue impartida en nuestros corazones, nos enseña, nos transmite que si nosotros tenemos esa vida de Dios en nosotros, debemos de vivir acorde a la vida de Dios. Debemos de tener un testimonio de vida de Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos de vida que Dios nos imparte, debemos reflejarla.
tanto en la fe como en la conducta de nuestro comportamiento. Por eso que debemos entender que estas dos palabras, fe y conducta, son hermanas, van de la mano. Yo puedo tener fe, pero puedo tener una mala conducta. O puedo tener una buena conducta, pero no puedo tener fe. Hay dos cosas importantes que debemos entender de estas dos palabras. En primer lugar, fe. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Es decir, todo lo que está aquí nos provoca fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y cuando Él nos transmite todas las doctrinas, todos los preceptos, todas las normas, todas las leyes, esas leyes nos provocan fe a nosotros. La palabra de Dios nos provoca fe en nuestra vida. ¿Para qué? Para usar la segunda palabra, que es la conducta, que es la fe aplicada. Por ejemplo, Colosenses 2:6 dice, por tanto, así de la manera que habéis recibido a Jesús, al Señor, andad en Él. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Por lo tanto, estas dos palabras, fe y conducta, deben ir siempre de la mano. Porque haciendo estas cosas nosotros vamos a vivir y vamos a caminar como es grato delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, como Dios nos llamó, Dios nos escogió, debemos andar como es digno de su llamamiento. Y esto es importante porque no nos llamó el presidente, no nos llamó el alcalde, no nos llamó el gobernador, no nos llamó un rey o un gobernador de tal parte o alguien importante. A nosotros nos llamó, nos escogió Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, si Él nos llamó, debemos andar y reflejar su luz, como dice el mismo Jesús, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Debemos de mostrar nuestra fe, lo que hemos recibido a través de su palabra, con la conducta del diario vivir. Y es por eso que el apóstol Pablo, en lo que hemos leído ahora, para ya entrar de lleno al cuerpo de esta predicación, en el capítulo 4, si usted está ahí y me sigue con la lectura, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, yo pues. Esta palabra yo pues en griego es ego, es el ego, de donde viene la palabra egocentrismo. El yo, el ego, el interior, ese que cada día debemos de matar, ese que cada día debemos menguar para que Cristo pueda crecer en nuestra vida. De manera, como dice el apóstol Pablo, ese yo es enfático, por lo tanto decía yo, y al tiro venía el nombre Pablo, el nombre romano. Es decir, yo, Pablo el apóstol, yo, Pablo el políglota, yo, Pablo el fariseo de fariseos. Pero el apóstol Pablo cambia un poco ese énfasis del el yo, pues, diciendo de manera rápida, preso en el Señor. Es decir, mi yo, mi ego, el egocentrismo que hay dentro. Yo, el apóstol Pablo, preso de Jesús, literalmente, por la causa de la predicación del Evangelio. Es decir, el apóstol Pablo nombra ego y dice yo, y posteriormente al tiro dice preso. Porque el apóstol Pablo entiende que aquí no podemos vivir según nuestro ego. Porque el apóstol Pablo decía claramente, ya no vivo yo, ya no vive el ego, Jesucristo vive en mí. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos narra y dice, yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra, que andéis como es digno de la vocación. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros, Cristo nos llamó, y ese llamado, esa posición que tuvimos de pasar de ser hijos de las tinieblas a hijos de luz, es una posición tremenda. Que no hemos llegado a comprobar la dimensión de la postura que nosotros somos en Dios, para las tinieblas, para las potestades, para aquel mundo espiritual. Tenemos una posición tremenda, y eso es lo que no hemos logrado entender. Esta palabra en griego es axios,
Y dice, dignos del llamamiento como fuisteis llamados. Es decir, yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que vuestra conducta sea como es digno del llamamiento con que Cristo Jesús nos llamó. Es interesante la palabra del Señor. Por ejemplo, es tan importante la conducta que cuando Dios llama a alguien al ministerio, ya sea de diaconado, de pastor, de obispo, estos hombres que son llamados, que son apartados, necesariamente y obligatoriamente deben tener una conducta que son los requisitos para poder obtener el don, el cargo, el ministerio para los que se le llamó. No se puede llamar a un neófito, a alguien que está recién convertido, no, porque debe haber un caminar, deben tener una conducta, una fe y una conducta acorde a la fe que ellos tienen. Por lo tanto, es importantísimo la conducta y la fe que vayan juntas de la mano. Usted dirá a lo mejor, sí, pero yo no soy diácono, yo no soy obispo, yo no soy arcángel, yo no soy ninguno de esos ministerios. Pero aquí está hablando de un llamamiento también general. No porque yo no sea obispo voy a estar pegando por todos lados. No porque yo no sea diácono voy a estar haciendo de las mías. No, la conducta se debe reflejar en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en todo el lugar en donde nosotros estemos. Nuestra conducta debe ir acorde con nuestra fe. Si soy evangélico debo comportarme como la Biblia me enseña. Por eso la fe y la conducta deben reflejarse. No debemos ser doble estándar. Aquí, como dice, o hay un mensaje de un pastor, Adrián Roger, que dice, no debemos ser cristianos de cartón, o de melamina, o de mantequilla, como usted quiera llamarle, cristianos que nunca han tenido la convicción, ni siquiera han sabido la posición que tenemos como hijos de Dios. A muchos les da vergüenza que los llamen hijos de Dios. A muchos les da, se ponen rojos porque le dicen que son evangélicos. No, nosotros debemos pararnos bien y saber la postura, la posición que nosotros tenemos. Somos hijos de Dios, imagínense, de entre miles y miles que hay en esta tierra, Dios se fijó en usted, Dios se fijó en mí. Ninguno de nosotros era digno para que Dios nos llame, pero no sé lo que vio el Señor Jesucristo en mi vida, que me llamó para yo ser bendecido en los lugares celestiales, para sentarme en lugares de honra con Cristo Jesús. No sé qué habrá visto. Por lo tanto, debemos entender que por su Espíritu Santo debemos decir, sí, realmente esto es algo tremendo, esto es algo extraordinario y debo comportarme a la altura del llamamiento con que Cristo Jesús me llamó. Debemos imitar a Jesús, aunque muchas veces nos va a costar. Porque somos vulnerables, sí, nos vamos a equivocar, nos van a fallar, nos van a traicionar y nosotros también vamos a fallar y vamos a traicionar, si aquí ninguno es perfecto. Solamente Cristo, viviendo a Cristo, vamos a poder cambiar nuestra actitud y ser cristianos de verdad, de fe y de conducta. De hecho, mire, dentro de las iglesias hay personas que no conocen tanta Biblia, que no saben hebreo, que no saben griego, que no saben arameo, que nunca han leído la Biblia completa, pero aman al Señor. Pero ¿sabe importante? Un día escuchamos esto de nuestro pastor en una predicación, que decía, no te preocupes por cuánto sabes de la Biblia. Usted a lo mejor que no puede leer bien, que le cuesta un poco entender todo lo que es la palabra del Señor. Esto no es excusa para que otros hermanos no la lean, no la estudien. Pero aquellas personas que no pueden aprender tanto de la Biblia, dice este dicho, dice, no te preocupes de aprender tanto, aprender todo de la Biblia. Lo importante es que lo que tú sabes, eso poquito a lo mejor, lo practiques. Esa fe que tú tienes, ese conocimiento de Dios, esa ley de Dios que tú conoces, ese poquito a lo mejor pueda reflejarse con tu conducta delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchos tienen mucha Biblia, muchos tienen ministerio, muchos tienen todo esto, pero su conducta refleja lo contrario. Y eso deja mucho que desear. Porque puedo ser un buen predicador,
porque puedo ser un buen ministro, porque puedo ser un buen diácono, puedo servir y hacerlas todas, pero no soy buen padre, pero no soy buen hijo, pero no soy buen esposo. Y eso, delante del Señor, no está correcto. Por eso nuestra fe y nuestra conducta deben ir de la mano, como hermanas abrazadas, sin separarse por nada. También el apóstol Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está hablando la palabra llamado. Fíjese, quiero que entendamos en esta noche la postura que tenemos delante del Dios Altísimo. ¿Quiénes somos? El privilegio que tenemos. De 1 en 1.000.000 o 1 en miles de millones, no sé. El privilegio que Dios nos dio de ser llamados hijos de Dios. Por ejemplo, llamamiento. Hay 3 palabras con las cuales aquí podemos compararla. En primer lugar, que es kletos, que es llamados con llamamiento. Es decir, llamados de las tinieblas a la luz. Nos convertimos de hijos del diablo a hijos de Dios. Antes éramos impíos, mundanos, carnales. Hoy somos lavados, justificados, regenerados, perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Segundo lugar es eclesía. Es decir, llamados a salir de, mostrar lo que Dios ha hecho con nosotros e ir y salir y anunciar con nuestra conducta, con nuestra fe y nuestra conducta lo que significa ser llamado hijo de Dios y el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, mostrárselo a otros para que también otros tengan ese privilegio. Y en tercer lugar es llamar al lado de, paracaló, llamar al lado de. Es decir, con un propósito. Si pudiéramos traducir estas 3 palabras y juntarlas para que todos los que están viendo podamos entender lo que significa estas 3 cosas, diría de esta forma: llamados por Dios para salir del mundo y mostrar con mi fe y mi conducta al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que otros puedan también venir a sus plantas y a sus pies. Esa es nuestra posición, nuestra postura, nuestra conducta. Dios nos dio el privilegio mostrar con nuestros actos lo que creemos. No solamente hacer gárgaras de que yo sé tanto, de que yo predico tanto, sino que estas 2 cosas puedan estar de la mano. Podamos mostrar con fe y con conducta que Dios es el único que puede transformar las vidas. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Fíjese bien, nuestra postura delante del Señor. Deberíamos estar gozosos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y no merecíamos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios y ninguno de nosotros éramos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero en su misericordia Dios nos llamó, Dios nos escogió y nos puso en lugares de privilegio. Y somos sus hijos, podemos clamar, Abba Padre, podemos decirle papito, podemos decirle, Señor, aquí estoy, Padre, Señor. Si tenemos pruebas, si tenemos enfermedades, si tenemos tristeza, vamos a donde nuestro Padre Celestial y Él nos consuela, Él nos da bendición a través de su Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tremenda la palabra del Señor, es hermoso esto de Dios. El privilegio que tenemos. Y cuando no tenemos la fe y la conducta bien afirmadas, bien unidas. Yo me acuerdo que antiguamente, ¿cierto?, iban a buscar a los evangélicos para que oraran por los enfermos. Iban a buscar a los evangélicos para que los evangélicos dieran un consejo a aquellas personas que están en problemas, en dificultades. Pero hoy no, porque la fe y la conducta de los evangélicos no es una conducta bien equilibrada. Por lo tanto, no se ha dejado un buen perfume delante de la gente. Y eso es lo que debe cambiar en nuestra vida, de andar como es digno del llamamiento de Cristo Jesús. Si el de allá hace algo que desagrade a Dios, nosotros, por el contrario, debemos hacer lo que agrada al Señor, hacer su perfecta voluntad. Entender que Dios nos llamó de manera privilegiada es algo extraordinario. El verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Esta palabra, con toda humildad y mansedumbre, también tienen una enseñanza bien hermosa para nosotros. Recordemos que ninguno de nosotros es perfecto.
que ninguno de nosotros nunca se ha equivocado, ¿no? Todos hemos fallado más de alguna vez. Muchos se quejan que el de allá me traicionó, que el de allá me falló, pero también nosotros hemos fallado, hermano, también nosotros hemos equivocado, hemos errado y hemos dañado muchas veces. Por lo tanto, si hemos hecho eso, es el tiempo de poder equilibrar estas dos palabras, fe y conducta, y vivir de una manera tranquila. Dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre. Esta palabra en el griego significa sentimiento de pequeñez. Ser pequeño. No, porque algunos confunden con la humildad, no, que el hermano anda todo roto porque es humilde. No se confundan con esa falsa humildad. Esta humildad es símbolo de pequeñez. Y mire quién lo dice, el apóstol Pablo. Sed humildes. Lo dice Pablo. Que como dije en el principio, Pablo era políglota. Hablaba más de 4 o 5 idiomas. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos y él mismo lo dice. El apóstol Pablo era ciudadano romano. Se presentaba delante de gobernadores, delante de reyes. El apóstol Pablo, a pesar de que fue, como él lo dice, llamado de lo último como un abortivo. El apóstol Pablo dice, trabajado más que todos ellos, que los apóstoles. El apóstol Pablo, el mismo que fundó más iglesia que cualquiera de los otros apóstoles. Que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la tercera parte del Evangelio del apóstol Pablo. Que él escribió una de las cartas más extraordinarias de la Biblia, la carta a los romanos, que se le conoce como la columna vertebral del Evangelio, en donde salen las doctrinas fundamentales como el pecado, la regeneración, la justificación y todas esas doctrinas que son parte de nuestra creencia. Lo dice el apóstol Pablo con toda humildad, que él podía decir, yo soy el gran apóstol Pablo, pero no, él dice, con toda mansedumbre. Andad como Dios los llamó, con toda mansedumbre, humildad. Y muchas veces nosotros hemos pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque hemos sido prosperados. Porque hemos alcanzado un estatus diferente tal vez. Porque hemos tenido logros de estudios tal vez. Pero un verdadero hijo de Dios, ninguna de esas cosas debería afectarle. Algunos caminan erguidos por la calle porque tienen posesiones, pero al contrario, así como lo dice el apóstol Pablo, con humildad debemos de dirigirnos sin jactarnos, con la actitud que tenía Jesucristo. Y eso es en lo que debemos de crecer y avanzar cada día. La fe y la mansedumbre son las herramientas para que nuestra conducta pueda cambiar. No podemos ser y jactarnos de que somos más que otros, porque delante del Padre somos todos iguales. No importa el lugar jerárquico, que sí debe de respetarse. Tanto como un pastor o como un laico, todos somos iguales delante del Señor. No podremos jactarnos de nada, porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos logrado durante este tiempo, si tenemos una familia, si tenemos estatus, si tenemos un auto, si tenemos cualquier cosa, todo lo que tenemos, como dijo el apóstol Pablo, somos lo que somos por la gracia de Jesucristo. Nada más que eso. Es solo gracia. Algunos dirán, sí, pero es que yo me he esforzado, yo estudié, yo hice esto, está bien, pero Dios te dio todas las posibilidades para hacerlo. Por lo tanto, no debemos de jactarnos, debemos tener humildad en nuestro caminar. Que lo material no nos cambie, que lo material no nos guíe, que no nos lleve a mirar por sobre el hombro al otro hermano que a lo mejor no tiene un estatus tan bueno como el mío. El apóstol Pablo nos dice, nos enseña, yo, el ego, siervo de Jesucristo, te digo, aunque tengo muchos títulos, aunque tengo muchas cosas, aunque he trabajado mucho más que todos ustedes, debemos de andar con humildad. Después hay otra palabra, que es la palabra mansedumbre. Que mansedumbre significa literalmente sufrir malos tratos. Y este ejemplo se saca de donde comenzó todo el llamado del pueblo de Dios cuando estaban en Egipto.
Cuando le daban comida mala, cuando le daban cosas malas, cuando lo hacían trabajar todo el día, cuando lo tenían esclavo, cuando Faraón se dio cuenta de que ellos se estaban multiplicando y de que estaban creciendo, le dijo, ya vamos a aumentar la carga, vamos a aumentar su trabajo, vamos a tratarlos mal. Eso significa mansedumbre, sufrir malos tratos. Viene de ahí directamente del pueblo de Egipto. En Israel, cuando estaba Israel en Egipto. En el Nuevo Testamento la palabra cambia. Porque esa palabra mansedumbre significa literalmente actitud del cristiano que ha de guardar con los demás. Es decir, yo debo ser manso con los demás. ¿Y eso qué es? Vida práctica. Muchos están preocupados de aquí de la vacuna, que la vacuna es del anticristo, que estamos que el nuevo orden mundial, que la ONU tiene todo preparado, que está listo, que el anticristo va a venir, que la iglesia se va. Sí, pero ¿cómo está nuestra conducta? ¿Está acorde a nuestra fe? ¿Está acorde a nuestra fe, nuestra conducta como cristiano? Tanto en lo visible como en lo secreto, ¿nos estamos comportando bien? Esa respuesta podríamos tomarla y decirla a nosotros mismos. Aquí a lo mejor no se escucha ese amén, que muchas veces ese amén no era mi amén de confirmar la palabra, sino que era amén para el de al lado. No, ahora que estamos en nuestra casa, que estamos en silencio, que está usted al lado de su esposa, que está con sus hijos, mire a su esposa, a sus hijos, y poder mirar y decir, mi fe está acorde con mi conducta. Somos humildes, somos mansos, esto es vida práctica. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo a través de esta palabra. Después dice, soportándoos con paciencia. Y hay una sola cosa que puede hacernos soportarnos. Y es el amor. Y ese amor no es mi amor. Es el amor que Cristo derramó en nuestros corazones. Y aunque muchas veces nosotros como humanos, como carnales, como terrenales, hemos sentido a lo mejor distintos tipos de sentimientos contra nuestro hermano, al fin y al cabo, si somos hijos de Dios, si somos acorde a nuestra fe y nuestra conducta, debemos humillarnos y amar al prójimo. No importa cómo sea él, cómo sea ella o cómo sea yo. Porque muchas veces decimos, no, es que el hermano aquí, que el hermano allá, que el hermano allá, que la hermana tiene este carácter, que la hermana hizo esto y nosotros también. Esto habla soportándose mutuamente. Si pudiésemos un día cambiar de cuerpo con el hermano de allá y conmigo, ¿nos soportaríamos realmente? Una de las señales, dice aquí esto cuando el apóstol Pablo dice soportar, una de las señales que no andamos como es digno y nuestra conducta no está acorde con nuestra fe, es que no nos soportamos los unos con los otros. Y debemos entender que tanto como yo soporto al hermano, el hermano debe de soportarme a mí. Y ahí está el problema. Que muchas veces vemos los defectos solamente de los hermanos, pero no vemos nuestros propios defectos. Porque ninguno es perfecto. Cada día vamos perfeccionándonos en Cristo Jesús. Después de que nos soportamos, después que andamos con mansedumbre, con humildad y soportándonos unos a otros, el apóstol Pablo nos llama a la unidad, que es el título del capítulo 4, la unidad del Espíritu. Y mire, fíjese, esta unidad no la puede juntar para que podamos entender, no puede producirla, mejor dicho, un hermano, una hermana, un ministro, un pastor, un diácono, no. La palabra correcta debería ser preservarla. Porque esta unidad, como dice en su Biblia, en Reina Valera 1960, el título de este capítulo es unidad espiritual. Por lo tanto, esta palabra no es con minúscula, es con mayúscula. Nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos lleva a la unidad. Y nosotros debemos de preservar la unidad que hizo el Espíritu, porque algunos se le dan de pacificadores, bienaventurados los pacificadores. No significa eso. Que yo quiero arreglar esto, no, yo no puedo arreglar nada. Yo puedo preservar la unidad en el Espíritu, porque el Espíritu vive en mí. Y si el Espíritu vive en mí, aunque no queramos, aunque nos cueste, debemos agachar el yo, debemos agachar el ego
y vivir con mansedumbre y con humildad, amándonos unos a los otros, amándonos unos a nosotros, porque por el Espíritu fuimos nosotros llamados. Y para terminar, debemos entender que esto es práctica. No nos podemos llamar cristianos si nuestra fe y nuestra conducta no van de la mano. Si todo lo que yo sé, si todo lo que yo he aprendido, si todos mis años de experiencia que he estado en la iglesia, porque muchos han estado años y algo hemos aprendido de la fe, de la palabra de Dios. Si esa palabra de Dios no es reflejada con nuestra conducta, no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos caminando con el llamado de Dios, como es digno del llamado de Dios. Repito, para terminar, podemos ser buenos cantantes, podemos tener buenas voces, ¿verdad? Y podemos bendecir a otros cantando, podemos bendecir a otros predicando, sabiendo, enseñando, ministrando, guiando a un pueblo tal vez. Pero si nuestra actitud no va conforme a nuestra fe, estamos haciendo las cosas mal. Y por eso esta palabra, para mí, primeramente, Dios me habla a mí, Dios me descubre a mí. Y para poder compartirla para cada uno de ustedes que me está escuchando. No sé en qué lugar esté usted, pero y quiero invitarlo a que podamos analizarlo. A poder hacer una introspección, mirarnos dentro de, eso significa introspección, mirar dentro de, mirar nuestra conducta, mirar nuestra fe. Podemos decir, la gente puede decir, hermano, usted es una bendición predicando, pero ¿seremos una bendición en conducta? Eso es la palabra de Dios para nuestra vida. Fuimos llamados todos con los mismos propósitos. Todos los que estamos dentro de la iglesia, flacos, gordos, chicos, grandes, con pelo, sin pelo, cualquier persona, fuimos todos llamados con el mismo propósito de reflejar la fe a través de nuestra conducta. De que no me agrada, de que no me agrada, no importa. Nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Porque el llamado no lo hizo un hombre, lo hizo Dios mismo. Y que nuestra conducta, nuestra fe y conducta se muestre con un equilibrio. Fe y conducta, las hermanas que son inseparables. Espero que haya entendido la palabra del Señor. Espero que haya entendido lo que Dios quiso hablarnos en esta noche. Porque yo entendí claramente que yo no puedo vivir una fe sin una conducta acorde a esta fe. Porque si no sería un hipócrita, porque si no sería un fariseo, porque si no sería de cartón, sería de plástico, de mantequilla, de melamina, que se cae y se rompe. Pero Dios nos llama en esta noche a ser cristianos de verdad y que nuestra fe y nuestra conducta vayan de la mano. Porque no nos llamó cualquiera, nos llamó Dios y debemos representarlo como es digno del llamado con que Él nos llamó. Oramos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por el permitirnos poder escuchar tu palabra. Ayúdanos solamente a no vociferar palabra, a no gritar ni hacer solamente alarde de lo que sabemos, sino también a vivir una vida práctica, Dios. Que nuestra fe en ti, Dios mío, sea reflejada por nuestra conducta. Porque no nos llamó cualquiera, nos llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdónanos si nos hemos equivocado. Perdónanos si hemos actuado con soberbia, con ego, Dios mío. Porque todos tenemos pequeño ego dentro de sí. Pero la palabra nos descubre y la palabra nos insta a poder hacer las cosas diferentes. Aunque no quiera, aunque no me guste, debo agradarte a ti, que es lo importante, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Gracias por este momento que nos das de poder disfrutar de tu palabra. Hemos sido bendecidos, Dios mío, y te rogamos tu bendición. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ya los avisos han sido dados. Así que
Cada uno de los departamentos va a dar sus avisos por interno. Y sigamos orando por nuestros hermanos. Sigamos orando en unidad como lo fue el día de ayer. De 11 a 12 fue una bendición el poder participar. Y que sigamos orando porque Dios sigue siendo el mismo. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. En la cruz dice